Bienvenidos, queridos amigos, a un programa más de Conversando con Correa. Como siempre, un invitado que nos honra con su presencia, uno de los grandes estadistas de América Latina, 3 veces presidente de nuestra querida República Dominicana. Les puedo decir, por las conversaciones que he tenido con él, me precio de ser su amigo, uno de los líderes políticos de la patria grande con mayor visión global, con mayor visión integral. Me refiero a Leonel Fernández. Bienvenido, Leonel, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Para mí un gran honor, Rafael, poder compartir contigo este espacio que ya tiene una gran audiencia por toda América Latina. Leonel tiene una visión integral de la política, la democracia, el desarrollo. Y hemos elegido para tratar con él el día de hoy un tema fundamental, la educación como clave para ese desarrollo. Uno de los grandes enigmas, Leonel, ¿por qué la América al norte del Río Grande se desarrolló y América al sur del Río Grande permanece en su desarrollo? Las respuestas son múltiples. Claro. Pero una de esas respuestas es la mala educación y mala educación universitaria también, ¿no? La falta de calidad de nuestras universidades. Los problemas son múltiples, pero uno de los problemas es la falta de presupuesto también para la universidad. No garantiza nada, se puede desperdiciar el dinero, más aún con una malentendida, te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, con una malentendida autonomía, donde las universidades creen que es darle plata y que no rindan cuentas a nadie. No, autonomía es que ellos manejan el programa académico, califican a los estudiantes, pero como sociedad debemos exigirle resultados, debe estar coordinado a un plan de desarrollo, objetivos comunes, objetivos como sociedad. Pero obviamente también se requieren más recursos. Interesante es que este diálogo lo tenemos justamente cuando en América Latina estamos celebrando el centenario de la reforma universitaria de Córdoba. Yo traje a colación el tema de la autonomía universitaria. Yo creo que, y digamos, ese es un buen punto de partida para entender la educación superior hoy en América Latina, qué aconteció 100 años atrás. En el fondo, esa reforma universitaria de Córdoba fue una ruptura con un modelo colonial eclesiástico de institución de educación superior. ¿Pero por qué ocurre? Porque en Argentina había habido migración europea, sobre todo de Italia, la expansión de una clase media, empieza un proceso de industrialización y se requiere mayor nivel de independencia y autonomía con respecto al molde tradicional colonial y eclesiástico. Se produce esta ruptura. Y sin duda alguna que establecer un modelo de autonomía universitaria, autonomía con respecto del clero, autonomía con respecto del Estado, se da una independencia para el funcionamiento universitario. El cogobierno estudiantil, el hecho de que los estudiantes también tienen un nivel de participación en los mecanismos de toma de decisiones a nivel universitario, la incorporación del sector administrativo, la gobernanza universitaria en América Latina fue un paso de democratización de la educación superior. Y el hecho de que personas provenientes de familias de bajos ingresos pudieran acceder y que no hubiese el límite del cupo o la barrera de la admisión vía exámenes, ¿verdad?, que hacen inaccesibles el poder ingresar. Todo eso estuvo bien. Ahora, el problema es qué pasó en América Latina en los últimos 100 años. Predominios de dictaduras, gobiernos represivos, y las universidades se convirtieron en el refugio ideológico de la gente que estaba en el movimiento progresista, que estaba por la democratización de nuestros pueblos. De manera que hubo una desviación del punto de vista de la producción del conocimiento científico a un tema de ideologización que encontraba su mayor sustento en el mundo universitario. Pero todo eso fue correcto hasta que llegamos al fin de la Guerra Fría. En los últimos 25 o 30 años se requiere ya repensar la universidad. La universidad, sobre todo en un momento en que se hace un tránsito de una sociedad industrial a una sociedad del conocimiento. Y el conocimiento tiene un mayor peso en lo que tiene que ver el desarrollo de un país. También es cuántas patentes se registran, investigación y desarrollo. Pero en los países desarrollados, la inversión la da el sector privado, porque logra comercializar el producto, ¿verdad?, que se investiga en los laboratorios. Es ciencia aplicada para la comercialización, es un modelo. Bueno, pero en América Latina el sector privado no aporta nada a la investigación, desarrollo e innovación. Lo que estamos viendo es que en esta fase post-Guerra Fría, donde obviamente ha habido un mayor nivel de democratización, de mayor participación, la universidad debe dejar de ser lo que en algún momento se justificaba ser, que era un centro de refugio ideológico, para ir más hacia el avance del conocimiento,
hacia el desarrollo de la ciencia y todo esto aplicado a las sociedades con la finalidad de lograr mayor nivel de crecimiento económico y, por supuesto, sostenibilidad en su desarrollo en el mediano y largo plazo. Coincido contigo, Leonel. Hay que prepararse con ciencia y con conciencia. Pero la esencia de la universidad es precisamente eso, la ciencia. Claro. Excelencia académica. Sin excelencia académica no existe universidad. Es altamente deseable que tenga compromiso social. Claro. Pero fundamental es esa calidad académica y es lo que tenemos que alcanzar. Tú has hablado de la reforma de Córdoba, sí, hicieron grandes avances para la época. Y hay que analizar el contexto histórico, ¿no? Predominio de la iglesia, etcétera. Pero, por ejemplo, el cogobierno. Ninguna de las 20 mejores universidades del mundo tienen cogobierno. Son cosas que nos deben llevar a la reflexión. Sí. El supuesto libre ingreso nunca existió, porque era imposible. Si tienes un cadáver para aprender anatomía, no puedes tener 2.000 estudiantes. Siempre se limitaron los cupos. Lo que había era una arbitrariedad total, al menos en el caso ecuatoriano, pero te aseguro que fue un fenómeno en toda América Latina, un caos total en cuanto a ingresos. Para empezar, en el caso ecuatoriano, hasta antes de nuestro gobierno, la universidad pública era pagada. En algunas facultades se sorteaban los cupos. Realmente nunca hubo libre ingreso, eso había que organizar. Pero más allá de eso, ¿no? Se trata de calidad, se trata de generar ciencia, tecnología. América Latina es un productor marginal de esa ciencia y tecnología. Eso nos vuelve a un neodependentismo, porque dependemos de lo que generan otros. Y desde mi personal punto de vista, no es solo problema de presupuesto. No es solo problema de armonización de políticas, de coordinación, todas las grandes ideas que tú has dado. Yo creo que es un problema cultural también, ¿no? Que no nos exigimos la self-reliance de los anglosajones, es decir, sin olvidarse del resto, depender de los esfuerzos personales, alcanzar las recompensas que mi esfuerzo busca, o recibir las sanciones que la falta de esfuerzo implica. Pero no, en América Latina queremos tener el título sin alguna vez ni siquiera ir a clase, ¿no? Sí. Y se modifica todo, se adapta todo para la comodidad. Por ejemplo, las universidades para trabajadores o para estudiantes que trabajan. Entonces tiene una universidad de 7 a 9 de la mañana, de 6 a 9 de la noche, profesores de 7 a 9 de la mañana, de 6 a 9 de la noche, y a las finales acaban siendo no estudiantes que trabajan, sino trabajadores que estudian. Y se sacrifica muchísimo el nivel académico. Debemos superar todos esos engaños sociales. Si no, no lograremos salir de su desarrollo, porque la universidad es clave y esa generación de ciencia y tecnología son claves para alcanzar el buen vivir. Sin embargo, también hay otro principio a nivel de educación. Mientras más temprano se invierte el dólar en educación, más rentable es ese dólar. Sí. ¿Qué con respecto a educación inicial, a la educación básica? Tampoco hay que creer que todas las universidades van a ser Harvard o Stanford. Tampoco hay que suponerlo. Hay modelos distintos de educación superior, hay tipologías distintas, dependiendo de lo que se busque. Por consiguiente, digamos, hay un modelo de educación técnica superior, donde un estudiante durante 2 años recibe un adiestramiento que es básicamente para el empleo, es para su inserción al mercado laboral. Esto es válido. La sociedad necesita técnicos, gente que pueda ser operativa, que ejecute, ¿no? Y eso no requiere ser licenciado o ser máster o ser doctor. Aunque el estudiante, una vez que obtiene ese nivel de calificación, puede, digamos, completar 2 años más para la licenciatura y continuar con cursos de posgrado. Puede ser. Pero muchas veces, cuando se toma, digamos, un estudio universitario de Derecho, de Economía, se gradúa y no tiene las herramientas para insertarse al mercado laboral. No hay conexión entre la universidad y la sociedad en sentido general. Esta es una de las fallas que tenemos que ir corrigiendo. Por tanto, no hay que pensar que todas las universidades estarán en un ranking adecuado. Depende de lo que se busque. Entonces, los americanos llaman community colleges, pero es el técnico superior. Hay también, nosotros en República Dominicana tenemos un modelo que llama el Infotep, que es las empresas solicitan a esta entidad que es pública la formación de recursos humanos para el empleo inmediato. Empresas necesitan ciertos recursos humanos para un trabajo específico, se les va a entrenar para eso.
son modelos. Ahora, en el caso nuestro de América Latina, concuerdo contigo, Rafael, la reforma universitaria de Córdoba se corresponde con un momento determinado de la historia. Ahora pasamos a otro. Entonces, en el momento en que nos encontramos, donde hay ese déficit, ¿no?, de las universidades nuestras con respecto a otras en el mundo, en un momento en que también hay unas tendencias que se van dando, que es la masificación de la educación superior. En nuestros países, en toda América Latina, en los últimos 25 o 30 años, el número de estudiantes a nivel superior se ha incrementado. Y qué bueno que así sea. Qué bueno que efectivamente tengamos hoy día un mayor número de estudiantes, incluso provenientes de familias de bajos ingresos, que pueden acceder a la educación superior. Pero esa misma masificación de la educación superior conlleva riesgos, porque ahora los presupuestos requeridos son mayores, se requiere mayor cantidad de recursos para poder ofertar una educación a ese nivel. Recursos que no siempre se tienen. Por otra parte también, al haber una masificación, los campus universitarios desde el punto de vista físico no dan abasto. Y de ahí que va surgiendo, y en América Latina se va haciendo en algunos lugares con cierta calidad, el campus virtual. Hay una virtualidad de la educación superior que es fruto del impacto de la revolución digital que está teniendo lugar en distintos ámbitos y que ya se refleja en la educación superior. Bueno, obviamente aquí también volvemos. El idioma inglés resulta predominante. Si usted entra a los cursos en línea, aparece más en inglés que en cualquier otro idioma. Es latín del siglo XXI. Es latín, la lengua franca del siglo XXI. El acceso, decía antes, el acceso a las bases de datos, los JSTOR, eso es en inglés que aparece. Las principales revistas científicas, los journals científicos, es en inglés que aparece. Nuestras universidades, por ejemplo, es una falla que veo. Las bibliotecas nuestras no están actualizadas y se pueden actualizar con recursos electrónicos a los cuales no tenemos acceso. Ahí es donde yo siento la cooperación, hablaba de la integración regional. Para una universidad específicamente, tener acceso a esas bases de datos es muy costoso, puede costar millones de dólares, pero si se hace un consorcio regional de universidades a través de la UDUAL, o a través de subgrupos regionales universitarios, pues los costos pueden disminuir y por tanto poder acceder a eso, a información científica de calidad inmediata. Bueno, entonces la masificación es un reto que tenemos y cómo combinar educación a distancia, educación en línea con educación presencial. El otro tema es la internacionalización. O sea, las universidades también para poder progresar tienen que intercambiar con otras universidades a nivel internacional. Yo, por ejemplo, veo, en esto las universidades españolas han jugado su papel, porque aunque están en el rango medio, en el ranking mundial, aún están en un nivel superior al nuestro, que es la generalidad de las universidades de América Latina. Entonces el intercambio con universidades españolas, con la Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, la Pompeu Fabra, Alcalá de Henares, Salamanca, ha tenido un impacto positivo en nuestros países. Yo sé que durante tu gestión de gobierno hubo un programa de becas de estudiantes ecuatorianos que iban al exterior. Igual lo hicimos en República Dominicana. Llegamos a tener 20.000, 25.000 estudiantes en distintas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en distintos lugares de América Latina, en Asia. Ahora, el impacto que eso genera es inmenso, porque no solamente que el estudiante está en el sitio, en la universidad, es todo lo que aprende en el ecosistema del cual forma parte. Son los periódicos que lee, es lo que escucha en la radio, lo que escucha en la televisión, es el intercambio con estudiantes de otros lugares del mundo, es el acceso a una bibliografía que de otra manera no habría conocido o tenido acceso. Entonces ese estudiante se transforma y desarrolla mentalidad global. Y cuando regresa a su país, a Ecuador o República Dominicana, viene con otra mentalidad. El conocimiento que ha adquirido sabe que requiere de una aplicación para el desarrollo nacional y se siente más comprometido efectivamente para que ese desarrollo se produzca. De manera que la internacionalización yo creo que es clave en estos momentos para mejorar la condición de la educación superior en América Latina y poder al servicio del desarrollo sostenible nacional. No, yo tengo una fe inmensa en las becas
al extranjero, ¿no? Destinamos un gran presupuesto, dimos más becas que en toda la historia del país, porque tú no solo vas a especializarte en ingeniería, economía, medicina, Exacto. vas a aprender otra cultura. Así es. Vas a vivir en países donde normalmente ya tienen las respuestas de las preguntas que recién nos estamos planteando. Puedo dar mi testimonio de mi propia experiencia, ¿no? La primera vez que salí, vine a Bélgica, donde estamos grabando este programa, a hacer mi primera maestría en Lovaina. Y cuántas cosas se descubrieron, cuántas cosas se vivieron. Yo estuve aquí cuando cayó el muro de Berlín en el año 89. Entonces uno se enriquece de todas las formas, no solo en la parte académica, y todo es importante para el desarrollo. También aprender otras culturas, aprender cómo resolvieron estos países los problemas que probablemente nosotros recién estamos enfrentando en nuestra etapa de desarrollo. Pero volviendo al tema de las universidades, tú pusiste como ejemplo Harvard, Oxford. Yo quisiera que todas sean así. Yo sé que es imposible. Eso se llaman Research Universities, universidades que no solo se dedican a la docencia, sino que dedican gran parte de sus recursos, y muchas veces más recursos, y los profesores dedican más tiempo, es a la investigación. Lo otro son los colleges, ¿no? El college anglosajón americano, que es docencia, impartir conocimiento, pero impartirlo de forma rigurosa. Ya con eso, en América Latina, yo me sentiría bien servido. Y tú hablaste también de los community college, que es básicamente extensión educativa, es decir, para trabajadores, van a la noche a prepararse, y hay la educación técnica. Todos esos aspectos hemos desarrollado en América Latina, pero llamándolos por su nombre, pero no llamando community college universidad. Así es. ¿No? Porque los títulos tienen que diferenciarse, porque ha sido otro nivel de rigor, otro nivel de sacrificio. No implica que un estudiante que sigue un community college no pueda adquirir más conocimientos que alguien que se graduó de una universidad de investigación, o que pueda continuar después sus estudios, pero obviamente hay que diferenciar los diplomas. O sea, yo creo que los problemas son más de fondo, no es solo presupuesto, no es solo sistema, metodología. Podemos calcar el sistema, y esto puede sonar escandaloso para algunos, una izquierda anacrónica, que un líder de izquierda diga esto. No, a nivel académico, yo creo que debemos ser muy rigurosos, debemos aprender el que más sabe. Y para mí el mejor sistema universitario del mundo es el sistema americano y en general anglosajón, ¿no? Y tienes ya algunos siglos ese sistema universitario muy exitoso. Entonces podemos calcarlo, ese sistema. Pero si no hay cambios culturales, en el sentido de exigirnos la cultura de la excelencia, evaluarnos, transparentar, dar información, calificar las universidades, ¿no? Universidad categoría A, B, C, que el estudiante tenga información para elegir su centro universitario, que hay una sana competencia entre esas universidades, no saldremos de este estancamiento. Y ponernos objetivos muy concretos. Por ejemplo, que en los próximos 20 años, al menos unas 10 universidades latinoamericanas se encuentren en entre las 100 mejores del mundo. Eso sería un gran proyecto, Rafael, que comparto, obviamente, ¿no? Que en los próximos 20 años, cuando la Universidad Autónoma de Santo Domingo, antigua Universidad Santo Tomás de Aquino, cumpla 500 años de haberse fundado. Pero tú tienes razón en algo también, que esto retrocedió en el siglo XX, porque al inicio nuestras universidades eran de prestigio mundial, San Marcos de Lima, la Universidad de Santo Domingo. Claro, fíjate, la UASD, Universidad Autónoma de Santo Domingo, que decía antigua Universidad Santo Tomás de Aquino, va a cumplir 500 años de haberse fundado, dentro de 20 años. Por consiguiente, necesitamos convertirla en una de esas 100 universidades, por el hecho de ser la primera de América. O sea, ya hay una simbología que requiere colocarla en un nivel de primacía en términos de calidad y de excelencia. Pero creo también que, tal como tú decías, es pensar la universidad al servicio del desarrollo. Y quizás los objetivos de desarrollo sostenible, esta Agenda 2030, nos brinda una oportunidad de enfocar a las universidades hacia objetivos muy concretos. Un problema de América Latina, un problema de la humanidad, es el hambre. Entonces, ¿cómo desde las universidades podemos repensar el tema de erradicación del hambre? El tema de la pobreza, ¿no? Se requiere trabajar seriamente para un desarrollo económico, social, ¿no? Cultural, tecnológico, medioambiental, que haga desaparecer o por lo menos reducir sensiblemente la pobreza en nuestros países. Ahora, ¿cómo hacerlo desde el ámbito universitario? Como tú decías, la universidad no solo difunde el conocimiento, sino que tiene que producir conocimientos.
Y en ese sentido, importante es que nuestras universidades, en el nuevo diseño curricular, porque también hay que pensar los contenidos curriculares, se aprende el carácter interdisciplinario que el conocimiento científico tiene hoy día. No es que si yo estudio medicina, me dedico solamente a estudiar anatomía y fisiología, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver exclusivamente con las ciencias médicas. Es que las ciencias médicas están relacionadas con la sociedad y por tanto el estudiante tiene que ver otras áreas del conocimiento que complementen lo que se sabe del punto de vista anatómico y fisiológico, que es lo tradicional. Fíjate que hoy día existe la ingeniería médica, combinan ingeniería con medicina. A mí me llamó mucho la atención que a Mario Vargas Llosa lo invitan cada año a la Universidad de Princeton a dar un curso a ingenieros sobre creatividad. Un novelista enseñándole a ingenieros lo que es la creatividad. Porque hay elementos en común para el arquitecto, para el ingeniero, para el escritor de ficción, de qué es la creatividad, ¿no? ¿De dónde vienen las ideas? ¿Cómo es que las cosas se hacen? Entonces yo creo que este Objetivo de Desarrollo Sostenible para trabajar los temas de la educación, que es uno de los objetivos, calidad de la educación, cómo formamos docentes que sean capaces, ¿verdad?, de educar a sus alumnos. Eso va a requerir también la nueva filosofía educativa de qué estamos hablando. De manera que me parece que aunque no fue concebido con ese propósito, los Objetivos de Desarrollo Sostenible permiten reorganizar las universidades en un enfoque interdisciplinario, multidisciplinario, de producción del conocimiento que se aplica para mejorar a nuestros pueblos. Pero mira, la clave es esa producción de ciencia y tecnología para con menos recursos hacer más. Esa ha sido la clave del desarrollo, sí, ¿no? Tú puedes tener acumulación de factores, tener gran cantidad de tierra, mar. Todo eso fue superado en el siglo XX. Los países que se desarrollaron fueron aquellos que tenían talento humano para aplicar ciencia, tecnología, conocimiento y también que enfatizaban mucho la innovación. exacto, Hacer nuevas cosas mejores con menos recursos. Y para eso la universidad es fundamental. ¿Cómo lograr, cómo atender ese desafío? Sigue siendo la pregunta abierta. ¿Se necesitan más recursos? Tú has hablado de pertinencia. Algunas veces se entiende mal la autonomía. Todo el mundo en América Latina quiere ser autónomo, pero sí, menos en la parte financiera. Ahí sí deben recibir todo el presupuesto del Estado. No digo que esté mal. Hay universidades privadas de primer nivel, Harvard, pero hay universidades públicas. El sistema público de California es el mejor del mundo. Davis, UCLA, San Diego, ¿no? Y está bien. Pero entender que la autonomía es para libertad de cátedra, para evaluar a los estudiantes, admisión. Pero tienen que estar en función de los objetivos de desarrollo de la sociedad a la que se pertenecen. En Estados Unidos se rigen mucho por el mercado, yo tengo mis cuestionamientos, pero al menos se puede hablar de un mercado. Para que haya mercado debe haber redistribución del ingreso, capacidad de compra, que son para establecer los precios, que son las señales de mercado. En América Latina, con la concentración del ingreso, las señales de mercado son cualquier cosa. Yo creo que la clave del desarrollo de países como Estados Unidos, de las universidades de Estados Unidos, la Universidad Anglosajona, ha sido esa cultura de la excelencia. El resto se deriva de ese núcleo, que es buscar la excelencia. Completamente de acuerdo, y creo que en la región estamos compelidos a tener universidades de calidad con miras hacia el futuro, porque tuvimos del 2003 hacia el 2013 aproximadamente la década de oro en América Latina, ¿verdad? Pero esa década de oro dependió fundamentalmente de la exportación de commodities sin valor agregado. La locomotora del crecimiento chino nos arrastró a todos. China crecía un 12%, reclamaba más petróleo, más gas natural, más cobre, más soya, de todo. Nosotros pudimos aprovechar ese momento, ¿verdad? Y en gobiernos como el tuyo, Rafael, los recursos generados por ese crecimiento económico se aplicó al desarrollo nacional. Yo he estado en Ecuador varias veces y sé el legado que dejaste, ¿no? En obras de infraestructuras, esa carretera que va del aeropuerto hacia la ciudad capital en Quito, es notable. Es decir, se nota el proceso de transformación, de modernización. El tema es que con la exportación de commodities per se no es sostenible en el largo plazo. Ahí la necesidad de la transformación, y lo único que puede transformar es el conocimiento. Y el conocimiento tiene que venir de nuestras instituciones educativas. Por lo tanto,
El futuro de América Latina dependerá de nuestra capacidad de insertarnos en los mercados internacionales con bienes y servicios con mayor valor agregado. Y eso lo genera el conocimiento. Poner nuestras universidades al servicio de ese desarrollo, yo creo que es la clave de la prosperidad y el progreso de nuestros pueblos con miras hacia el futuro. Con excelencia, con calidad académica. Con calidad si no, académica. aquello no Así puede es. llamarse universidad. Para alcanzar el desarrollo necesitamos esa universidad de calidad, pero también para sostenibilidad de nuestro modo de vida. Claro. La única economía que se fundamenta en recursos ilimitados es la economía del conocimiento. Así es. La economía de las ideas, la economía fundamentada en la mente humana. Y para eso necesitamos universidades de calidad. Muchas gracias, Leonel. Muchas gracias por acompañarnos, queridos amigos.